la más docta formación, es estrella en mi región y en la patria visionario. Estableño originario, gran ilustre ciudadano, que con la pluma en la mano, sin escribir de solayo, presentó el primer ensayo que nominó el Orejano. Señor rector de la Universidad de Panamá, señor director del centro universitario, autoridades, invitado especial, amigos todos, es muy grato estar aquí en este día para hablar de Belisario, de lo que él representa, de sus escritos. Hace un par de años tuve en mis manos, por cortesía de un buen amigo, la agenda de Belisario cuando estudiaba en Bogotá, de su puño y letra, y me causó un profundo sentimiento, porque ya en la década del 80 del siglo XIX, cuando uno lo lee, ya él tenía anotado todo lo que tenía que hacer en Panamá, siendo apenas un estudiante universitario. Esta publicación es muy grata para nosotros por todo lo que representa en la cultura nacional. Y para ello quiero compartir con ustedes unas reflexiones al respecto. Transcurría el mes de julio de 1982 cuando me acerqué a la oficina de la profesora Paula Solís de Huerta, por aquellas calendas directora de la unidad académica, y le puse la idea de editar el opúsculo del doctor Belisario Porras Barahona, que éste había redactado en Bogotá un siglo atrás. Hay que tener presente que la publicación del Orejano es en marzo de 1882, pero que Belisario la terminó en diciembre del año anterior, de 1881. Digo que la simiente cayó en suelo fértil y en mi calidad de responsable de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y Extensión Cultural, que entonces jefaturaba, asumí la tarea de editarlo. El tiraje fue de 1000 ejemplares, impreso en la imprenta El Crisol, empresa que ya desapareció para desdicha de la cultura herrerana. En esa misma línea de pensamiento y preocupados en esta unidad académica por el desconocimiento de la investigación del Hijo de las Tablas, se publicó el primer boletín de la unidad académica al que se le llamó precisamente El Orejano, cuyo ejemplar inicial vio la luz pública el 27 de abril de 1982 y el último en los meses de junio y julio del año 1991, luego de casi una década de publicación. Justo para la redacción de este escrito, he revisado los 75 números que reposan empastados en la biblioteca familiar. Al hacerlo he vuelto a tomar la conciencia de que esa etapa histórica de nuestra universidad regional está documentada en las páginas a las que hago alusión. Pues bien, amigos, a raíz de todo ello,
cavilo sobre las cosas que ha logrado el escrito que redactara el hombre de Levita, el Kaiser tableño, o para decirlo con la socarronería de los niños que en las tablas decimonónicas fueron coetáneos de Belisario, de huevo de pava, como cariñosamente le llamaban, a lo mejor por las juveniles pecas en el rostro. Y es que en esta cultura peninsular nadie, ni Porras, se escapa al legado de los españoles del sur ibérico, añeja e inveterada costumbre de los hombres del antiguo Al-Ándalus, es decir, la actual Andalucía, de la que también somos herederos. Es evidente que nuestra casa de estudios tiene el mérito de haber puesto de moda el vocablo orejano, término utilizado para referirse al sujeto de tierra adentro que creció en la sabana, cuando no en la sierra, mirando en la distancia las piruetas del ser que mora en la ciudad ubicada a la orilla del Pacífico, siempre ella con pretensiones de centro urbano y veleidades de la urbe citadina. Me refiero evidentemente a la ciudad de Panamá. Y toda esta situación tiene su encanto, no solo en nuestra zona, sino en países como Argentina, en donde el orejano también asume su carga de exclusión y de olvido del hombre del campo. Por eso en la tierra de la inmensa Pampa, Jorge Cafrune, al declamar un poema llamado El Orejano, imbuido de folclore y de aires vernáculos, pregona en el verso octavo del poema gauchesco aquello de: porque no tengo ni han de comerme muerto, soy más rico que esos que se agrandan sus campos, pagando en sancochos de tumba resecas al pobre peón que echa los bofes cinchando. Y hay otros países de América Latina donde este vocablo sigue utilizándose. Lo genial de Porras es haber tenido un doctorado de Bogotá, haber regresado a esta tierra cuando no menos para aquellas calendas del 95% de la población de la península, por no decir la República, era analfabeta. Porque en el siglo XIX se decía orejano, por eso él comienza el escrito: podrá creerse con las formas, que se va a referir a un animal que no tiene la marca del dueño. Después le llamarán campesino, buchí, patirrajao. Pero Porras en el siglo XIX escribe sobre su gente y no se siente un intelectual, no se siente alguien distinto, y rescata ese vocablo cargado de sentimientos, cargados, diríamos, de identidad del panameño. Porque Orejano era quien nacía en el campo, en la República de Panamá. Uno de los tantos motes para referirse al campesinado. Lo de Belisario, en cambio, es la dura crítica soterrada, aunque elegante. La visión del texto, visto desde una perspectiva integral, es todo un requiebro desde las áreas interioranas. Esa tierra que ha sido olvidada desde la conquista hasta el siglo XIX, cuando se escribe el alegato de la orejanidad, porque de eso se trata el orejano, un alegato de la orejanidad.
el primer escrito nacional donde alguien realmente se sienta a escribir cómo vive el hombre de las áreas interioranas. Bien, ese abandono, digo aquí, que se prolonga con otros ropajes hasta nuestros días. Un trabajo de corte descriptivo, sin duda, pero lleno de mensajes que trascienden la aparente y bucólica remembranza del autor. El orejano es un enfoque de antropología, folclorología, etnología y sociología del Panamá, de ciruelas corraleras, cantos de cancanela, repique de campanas, templos religiosos e improvisados tamboritos, luego del repello de la casa de Quincha. Casi todo está allí contemplado, hasta las modalidades del habla interiorana que caen dentro de un enfoque lingüístico. Siempre me llamó la atención la observación aguda de Belisario, porque ya en ese escrito Belisario habla de que el hombre nuestro, donde hay una H, siempre pone una J y dice hacha, hijo, y está allí en el orejano un completo recorrido por diferentes aspectos de la cultura de los panameños. Bien, desde siempre me ha interesado el ensayo en mención, por lo que el texto representa para nuestra región y el país como eco sonoro de la identidad ismeña y de canto de la región en que hemos nacido. Aún más por la época en que se redacta, inicio de los años 80 de la 90ª centuria, cuando acontecimientos como la construcción del transitista Caballo de Hierro, las sublevaciones campesinas azuerenses de esa misma década del 50, el intento de construcción del canal francés de los años 80, están detrás de la redacción del famoso escrito surgido en tierras bogotanas, pero con la mente puesta en la tierra del Canajagua. Lo que quiero decir es que el orejano no se puede leer nada más como un relato de folclore. En el fondo, el orejano es el interior de la República que muestra su rostro en la época que se inician las transformaciones. Y eso no es casualidad que Porra lo escriba en la década del 80 del siglo XIX, cuando comienzan a producirse, cuando ya la gente ha peleado por una tajada de sandía. Entonces, en ese contexto está el orejano. Por eso digo que es una crítica elegante. Es como si Porras, sentado en Bogotá, dijera: esto soy yo, ¿y qué pues? Yo soy del campo, ¿y qué? ¿Cuál es el problema si soy patirrajao? ¿Cuál es el problema si yo soy buchí? Eso soy yo. Eso es uno de los aspectos más trascendentales que uno, cuando lee el orejano en el contexto histórico en que hay que leerlo, el texto se agiganta. Bien, digo aquí, aún más por la época, decía, en que se redacta, inicio de los años 80, hablo de las sublevaciones campesinas. Bien, el nieto de Mime es su abuela, casi sin proponérselo,
se convierte en testigo de la cultura de sus ancestros y deja plasmado en el papel periódico ilustrado, que es la revista en la que aparece por vez primera, el retrato de una época, el conjunto de usos y costumbres del habitante interiorano, pero particularmente del sujeto que llamarán santeño, azuerense, herrerano, porque no es verdad que somos distintos. Porque esta es única e indestructible península y cultura de esta nación. Esas etiquetas son producto de los políticos. Detrás de eso está la misma gente. Detrás de eso está el orejano. Por eso para mí es tan significativo que la Universidad de Panamá, que estos dos centros que dan un ejemplo de lo que debe ser el futuro para esta región. Decía que el nieto de Mime, casi sin proponérselo, se convierte en testigo de la cultura de sus ancestros. El mismo a quien, al referirse a lo lejano, le indican los motes que ya he indicado aquí de campesino, patirrajá, orejano, del otro lado del puente, e incluso erróneamente cholo. Azuero nunca ha tenido cholo. Eso es otra cosa. Y no lo digo en términos negativos. Esa es una de las tantas deformaciones de gente que a veces habla sobre cosas que no domina y que tiene enredada a nuestra gente. Porras inaugura en el país una nueva modalidad en el estudio de la sociedad rural peninsular, porque antes que él solo encontramos referencias ocasionales, descripciones breves del hombre del campo, del ser mestizo creado por la fusión de españoles, indígenas y negros coloniales. Otra cosa es el Estado Federal de Panamá, enfoque político con pinceladas geográficas y las visiones del año 1792 del presbítero Juan Franco, en breve noticia o apunte de los usos y costumbres de los habitantes del Istmo de Panamá y sus producciones. Documento en el que el cura se solaza con informaciones de Chiriquí, Veraguas, Ciudad de Panamá y el Darién, con énfasis marcado en los grupos indígenas. Sin duda heredero Franco de toda una cultura basada en las reducciones indígenas que marcaron los siglos XVI, XVII, XVIII, y aún en los pródromos del siglo XIX, porque la antigua mita, la explotación minera y el camarico son instituciones que bordaron la génesis del hombre interiorano. El orejano es la eclosión histórica, sociológica, antropológica de todo eso que uno ve estudiando el Panamá del siglo XVI, XVII, XVIII y aún en el XIX. Porra tuvo la suerte de ser el instrumento de dar a conocer ese tema. Y Porra es también el antecedente del primer folclorólogo de este país, el hombre que lo beca Buenaventura Correoso, el general, el heredero de Pedro Goitía Meléndez, pariteño, el hombre que introduce las ideas liberales en la península. Porra es el heredero de eso, y es el heredero de esa intelectualidad panameña que tenía en el siglo XIX a Justo Arosemena Quesada como su figura cumbre. De eso se trata. El orejano se escribió justo a tiempo, cuando era necesario e imperioso, antes que la racionalidad de la temprana modernidad
hiciera de la cultura campesina el objeto de la mofa de ismeños de meollo endurecido, para utilizar una expresión de Porras. Afirma el tableño en el escrito: podrá creerse que por la palabra con que encabezamos estas líneas, que vamos a ocuparnos de los animales que no tienen la marca de su dueño. Y hay en la cita una lección importante de quien asume, decía en su doctorado, cuando mucha gente vive en el analfabetismo. Admirable que se dedique a escribir sobre su gente, en el fondo orgulloso de su progenie, cuando en el siglo XXI no pocos, según el decir de los paisanos, les gusta hablar por el colmillo, anteponer la forma al contenido y renegar de sus ancestros. En el bicentenario de nuestra independencia de Panamá de España, con el portaestandarte del grito santeño del 10 de noviembre de 1821, bien hace la Universidad de Panamá en editar la Clarinada Cultural de Porras. Honra la institución universitaria a su pueblo y envía a la nación un mensaje claro de que no es posible conmemorar las fechas relevantes únicamente a golpe de días de asueto y a son de jolgorios populares. A ella, a la universidad, le corresponde ser la sede de la inteligencia, la cima, pero también la sabana de la sociedad y la cultura del país de Justo, Belisario, Manuel y Dora, así como de aquellos que desde el anonimato también hacen patria. Así lo han comprendido los comités creados por la Casa de Méndez Pereira para conmemorar la excelsa fecha. Tanto más significativo si la primigenia iniciativa editorial tiene por sede la península de Azuero, región de usos y costumbres, pléyade de literatos, de orejanos ilustrados, con cutarras y sin ellas, y de campesinos que miran los barcos atravesar el canal mientras ellos esperan, desde antes de los tiempos del caudillo, una redención que no llega, aunque aún carguen sobre sus espaldas el motete de la cultura raizal. Muchas gracias.